Bueno, pues muy buenas tardes, gracias por atender esta convocatoria así de último momento, pero quiero compartir con ustedes un poco los resultados del foro que tuvimos la semana pasada aquí en el Senado de la República con motivo de el trabajo que estamos haciendo hacia la dictaminación de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Y también informarles que me llegó un documento importante al respecto que voy a compartir también con ustedes, lo voy a distribuir en un momento más y me voy a referir puntualmente a su contenido. Y desde luego, bueno, pues también hablar de lo que viene en este tema, cómo están los tiempos, en fin. Y quizás alguna reacción sobre lo que se ha venido escribiendo, diciendo en estas últimas horas en relación con este asunto. Miren, por un lado, quiero decirles que el foro que realizamos en el Senado la semana pasada, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos, pues salió muy bien. Hubo 49 expositores de distintas procedencias, tuvimos académicos, especialistas, expertos de universidades, de instituciones educativas, de organismos nacionales e internacionales, desde luego empresarios, cámaras de la industria, asociaciones de la misma. Y bueno, fue muy enriquecedor para nosotros, para los que asistimos, desde luego, porque la verdad es que se notó la ausencia de muchos de los senadores que realmente no están de acuerdo con el contenido de esta propuesta y de otras propuestas, y sin embargo no asistieron. Y creo que es un desperdicio tener gente tan capacitada, dándonos su punto de vista, que lo estamos invitando de buena fe y que desaprovechemos la oportunidad de escucharlos, de tomar nota y de enriquecer los proyectos. De tal manera que creo que fue un muy buen ejercicio, que logramos el propósito de estar mejor informados, de ver las distintas posiciones. Esa sección que hicimos, ese panel, ese bloque concreto entre los dos preponderantes, fue muy enriquecedor para ver qué están opinando en uno y en otro caso, por lo que hace a sus respectivos grupos de interés. Pienso que ahora tenemos mejores elementos para que esta semana, como habíamos convenido, vamos a tener mucho trabajo interno, ¿sí?, hacia los propios grupos parlamentarios que están en el Senado de la República, también comenzar ya pláticas más formales entre nosotros como senadores de unos y otros grupos parlamentarios. Y lo que les puedo decir es que no tengo la menor duda de que con la información a nuestro alcance, con las iniciativas que ya están en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, seguramente con las que están también en la Comisión de RTC, vamos a estar en posibilidad, como lo habíamos ofrecido y comprometido, a que tan pronto se regrese de Semana Santa, los días 21 y 22 de abril, estaremos discutiendo y votando en Comisiones Unidas este dictamen sobre la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Y bueno, entonces nosotros entregaremos nuestro trabajo a la mesa directiva, ese dictamen, para efectos de que la propia mesa con la Junta de Coordinación Política determinen lo conducente, a la luz del resto de la agenda legislativa, a la luz de todos los otros proyectos que se tienen en el Senado y considerando que este periodo ordinario termina el día 30 de abril. Así que por lo que hace a nosotros, por lo que hace al trabajo de las Comisiones Unidas, no tengan la menor duda de que vamos a estar en tiempo y forma presentando un proyecto de dictamen a ser discutido, a ser considerado y a ser votado. Y como yo lo había anticipado, lo reitero en esta ocasión, sobre todo a la luz de las consideraciones que públicamente han expresado algunos otros legisladores, grupos parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil, empresas, en fin, no estamos hablando aquí, ¿sí?, de la esperanza siquiera de que haya consenso o unanimidad. Aquí, conforme más va aterrizando este tema o estos temas, más difícil se antoja el que haya unanimidad de visiones y que todo el mundo vaya a pensar exactamente en el mismo sentido. Entonces, esto es por un lado, decirles, seguimos en lo dicho, seguimos en lo mismo, con el calendario, con la ruta trazada y aprobada por Comisiones Unidas, en cuanto a nuestro compromiso de terminar en el mes de abril con el dictamen y entregarlo a la mesa directiva.
y ya la mesa directiva junto con la Junta de Coordinación Política pues tomarán las decisiones encaminadas a la discusión y votación en el Pleno del Senado de la República. Por otro lado, quiero compartir con ustedes que recibí el viernes pasado este documento del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Está dirigido a mí como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Es un documento que está firmado por los 7 comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y contiene pues la opinión conjunta, colegiada del Pleno del Instituto en relación con esta iniciativa, con este paquete de iniciativas del presidente de la República, pero también con otras que se han presentado en el pasado reciente. Les puedo decir que es un documento más o menos extenso, son 10 cuartillas, en el cual pues está tratando temas, en general, primero hace una ponderación de los aspectos positivos de este proyecto, de estas propuestas, ¿verdad? Y después hace una serie de consideraciones sobre diversos aspectos relacionados con las concesiones para uso público. Bueno, déjenme decirles rápidamente, ellos ven como muy positivo la regulación de una concesión única, ¿verdad?, convergente en telecomunicaciones y radiodifusión, la previsión de consultas públicas para la regulación del instituto, el deber de las autoridades de contar con información sistematizada, las medidas para facilitar el desarrollo de mercados secundarios, como lo es, por ejemplo, esta novedosa institución que es el arrendamiento de espectro radioeléctrico y la cesión de derechos. También ven como algo muy positivo la posibilidad de aprovechar bienes del Estado para el despliegue de infraestructura complementaria o alternativa de telecomunicaciones. Ven también como algo positivo el imponer medidas de regulación asimétrica, dadas precisamente las disparidades que existen en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, y particularmente para aquellos agentes económicos preponderantes o dominantes en determinados mercados. La previsión de un registro de telecomunicaciones lo ven como algo muy positivo, la neutralidad en las redes de telecomunicaciones, sobre todo para acceso a Internet, y la utilización de mecanismos electrónicos para todo tipo de trámites y servicios. Y cuando hacen algunas consideraciones, hace una ponderación interesante, por ejemplo, dicen concesiones para uso público del espectro y posiciones orbitales, lo que dice es que pues se le deje la flexibilidad necesaria al instituto para el otorgamiento de estas concesiones, claro, atendiendo al Plan Nacional de Desarrollo y también al Programa Nacional de Espectro. En cuanto a las concesiones de uso social, lo que dice es que haya una buena coordinación con el instituto, con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que se ponderen requisitos y características propias de este tipo de concesiones, y también habla de la necesidad de que las concesiones de uso social sean autosustentables, sin fines de lucro, sin explotación comercial, pero sí que sean autosustentables. Y lo mismo habla de que se pronuncian en el sentido de que no debe haber un porcentaje. Ya ven que se comentó en el foro de que se tenía que reservar un porcentaje de espectro radioeléctrico para las concesiones de uso social. El instituto se pronuncia en contra de ello. En cuanto a los medios públicos, lo que nos están pidiendo es cerciórense de que los criterios de independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas de transparencia y rendición de cuentas, defensa de contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a las tecnologías y reglas para la expresión de diversas manifestaciones culturales, que se vea reflejado debidamente ese mandato constitucional en esta legislación secundaria. Lo vemos muy bien, la verdad. En cuanto a las obligaciones de cobertura social, lo que dice es déjenos la flexibilidad suficiente para que, pues dependiendo del tipo de concesión y el tiempo en que se dicten las mismas, podamos imponer las obligaciones de cobertura social, también en atención a los grandes programas sectoriales o el Plan Nacional de Desarrollo, pero que se le deje esa flexibilidad. En cuanto a derechos de usuarios y audiencias, lo que nos está planteando es que la legislación secundaria es una buena oportunidad para que se ponga explícitamente todos los derechos que deben tener los usuarios, e incluso dicen, háganos caso, lo que nosotros introdujimos para el preponderante de las telecomunicaciones en esta declaratoria del mes pasado, ¿verdad? Traten de recogerlo ustedes. Entre más explícito sea el catálogo de derechos de los usuarios, más fácil va a ser su defensa ante las instancias correspondientes, lo cual nos hace mucho sentido.
En cuanto, también hablan del alcance de la legislación y función regulatoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Aquí lo que dice es que es muy importante que cuente el órgano con la flexibilidad para poder adecuar el marco regulatorio a la realidad cambiante de los mercados, y por eso dice que que tratemos de no establecer tan rígidamente políticas públicas y que dejemos más libertad quizás al instituto sobre estas consideraciones, es decir, que haya un balance adecuado entre un mandato constitucional bien recogido en la legislación secundaria, pero que se le deje la flexibilidad suficiente a ellos para adoptar sus medidas regulatorias. Lo mismo habla de los agentes económicos preponderantes. Ven que ha habido una discusión sobre si la preponderancia es sobre sector o sobre servicios. Aquí reitera la interpretación del instituto de que la preponderancia es sobre sectores, sector de telecomunicaciones y de radiodifusión, y no sobre servicios específicos respecto de mercados relevantes. Ellos reiteran eso y dicen que hay que hacer la aclaración pertinente en la legislación secundaria. En cuanto a multiprogramación, dice, es tan importante, este es un servicio público de interés general, que lo que les recomendamos es que en esa multiprogramación nos dejen al instituto tomar las decisiones sobre calidad de las transmisiones, número de canales, en fin, y demás características técnicas que debe contar la multiprogramación para lograr cumplir los objetivos de la Constitución. En cuanto a contenidos y publicidad, que ven que ha sido uno de los temas más debatidos, dice, ya lo verán ustedes con detenimiento, pero dice que el mandato constitucional para ellos es en dos sentidos, en cuanto a los mensajes comerciales y a la programación y contenidos para la audiencia infantil, ¿sí? Y dice, en ese sentido deben dejarnos pues, nuestras facultades de vigilancia, supervisión, sanción, en fin, pero hacen una aclaración ellos mismos, nada impide la colaboración con otras autoridades. Ponen el ejemplo del nuevo Instituto Nacional Electoral, ¿verdad? Ponen el ejemplo de la Secretaría de Salud en materia pues, de todos los temas que tienen que ver con los contenidos de la Ley General de Salud, cuyos contenidos audiovisuales sean transmitidos por la radio y la televisión. Entonces dice, vamos a tratar de encontrar precisamente los mecanismos de colaboración para evitar duplicidades en monitoreo, infraestructura, burocracia, pero también dejando a salvo las facultades propias del instituto. Ya lo verán ustedes en este documento. En cuanto a competencia económica, dice, tratemos de no duplicar criterios por cuanto hace a concentraciones, prácticas monopólicas, concentraciones prohibidas, condiciones de competencia efectiva en mercados relevantes. Dice, tratemos de mantener los criterios de la ley de competencia económica y no dupliquemos o pongamos consideraciones adicionales en la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones. Dice, si ya tenemos una ley específica en materia de competencia, tomemos esos criterios para efectos de las facultades que le son propias al Instituto Federal de Telecomunicaciones en cuanto a competencia económica en los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión. Quizás aquí nada más habría que aclarar que en esta legislación secundaria de competencia, pues no viene la figura de los preponderantes, o al menos no al detalle que sí la trae el decreto constitucional. Por cuanto hace a los límites a la concentración de frecuencias y propiedad cruzada de medios, también lo que dice es, déjenos la flexibilidad para nosotros ir caso por caso viendo cuándo estamos hablando de una concentración inadecuada que pudiera tener un efecto contrario a la libre competencia en radiodifusión o en telecomunicaciones. En sanciones, dice una cosa interesante, dos cosas interesantes. La primera, que además es coincidente con lo que nos vinieron a decir al foro, de pronto hay sanciones pues draconianas o muy duras que de inmediato te llevan a la revocación de concesiones por violaciones al marco normativo, ¿no? Y dice, en ese sentido pareciera que es más prudente ir gradualmente, ¿sí? Hablando de menos a más, sanciones que pueden tener una sanción desde el punto de vista económico cuantiosa y que gradualmente o incluso con la reincidencia te lleve en última instancia hasta la revocación. Y en cuanto al otro tema, dice lo que ya habíamos un poco advertido, que cuando la Constitución habla de que solamente en tratándose de la Comisión de Competencia Económica, las medidas que son sanciones o desincorporación de activos no se ejecutan hasta que se desahogue el amparo de fondo, no se previó para el Instituto de Telecomunicaciones. La legislación secundaria le da el mismo tratamiento. ¿Por qué? Pues porque la autoridad judicial está diciendo, ¿sí?, que no tiene que ser por
por el tipo de autoridad que se dé un tratamiento diferenciado. Entonces, está un poco coincidiendo con esta visión. En cuanto al servicio de larga distancia, ya ven que la iniciativa del presidente de la República dice que en 3 años tiene que eliminarse el cobro de larga distancia. El instituto un poco se pronuncia porque esto se dé vía la disminución o la eliminación de las áreas de servicio local, que este es un proceso que tiene costos y que tiene que ser en el tiempo. Entonces es una cuestión, un poco hablar de la necesaria gradualidad que tiene que tener una medida de esta naturaleza. Mi opinión es que hoy nada justifica que haya cobros de larga distancia y que esos 3 años son excesivos, es algo que yo defenderé en Comisiones Unidas, y aquí un poco lo que dice es, tomen en cuenta que para que haya eliminación se tienen que cambiar las centrales y que eso es un tema pues que puede tomar cierto tiempo. En colaboración con la justicia, pues un poco nos reiteran lo que oímos en el foro, cuiden los aspectos de derechos humanos, ¿sí? Que hay que reconocer las diferencias regionales y sobre todo de cierto tipo de estaciones como las de media, de potencia baja, potencia media, en ciertas regiones y áreas rurales, pues no necesariamente llevan la misma velocidad y dinámica, y por lo tanto pues es también entendible que pueda haber esta disparidad como pues, se ha planteado, ¿no? Una cosa es la televisión comercial como tal, en apagón analógico al 2015, y otra es esta flexibilidad que pudiera haber. Finalmente, en cuanto al Instituto Federal de Telecomunicaciones y la regla de contacto, ya ven que se establece en la Constitución que se debe definir pues cuándo los integrantes del instituto pueden tener o no contacto con representantes de los agentes económicos, de los operadores, de los concesionarios, etcétera. Dice, pues miren, si ya lo trata la Ley de Competencia Económica, vamos a tratar de que sea un solo criterio y no hacer criterios diferenciados según la ley de que estemos hablando. Entonces, palabras más, palabras menos. En un momento más les voy a dar copia a todos ustedes de este documento. Ya lo van a poder hacer público, lo van a poder comentar con quien ustedes quieran, pero sí consideré que era importante anunciar que llegó esta opinión. Era una opinión muy valiosa para nosotros. Creo que, lo digo sinceramente, es mucho más útil un documento de esta naturaleza firmado por los 7 comisionados para efectos de la discusión que estamos teniendo internamente como Comisiones Unidas, a quizás haber tenido una exposición de todos y ante un tiroteo como el que vimos la semana pasada, que no había habido la claridad con que hoy nos están comentando el punto de vista común los 7 comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esto es básicamente lo que quería yo comentar con ustedes, y desde luego estoy a las órdenes de ustedes para las preguntas que tengan a bien formular. Senador, buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta es, ¿qué dice esta opinión sobre las facultades que Segov y SCT le estarían quitando al Instituto Federal de Telecomunicaciones? También quiero preguntarle sobre unos comentarios que hizo hace unos minutos el senador Miguel Barbosa, quien denuncia que el diseño de los textos finales en energética y en telecomunicaciones se están diseñando fuera de las cámaras legislativas, que hay reuniones entre partidos, gobierno y algunos interesados para definir los textos. Sí. Y lo que decía que están listos para el 20 y 21 de abril, ¿se puede ir trabajando en este tiempo sin conocer el dictamen, o en dónde están trabajando las Comisiones Unidas en este momento para ir pues haciendo la redacción final, y quiénes están participando en ellas? Gracias. Mira, en cuanto a las facultades, como comenté, lo van a ver ustedes en el documento. Ellos reconocen que son facultades propias, que les corresponden a ellos, el tema de programación infantil y de los anuncios comerciales en las transmisiones tanto de radio y televisión. Y reconocen que puede haber otras autoridades con las que pueden colaborar para efectos del monitoreo, verificación, vigilancia, en fin, de otros contenidos, y hace el caso explícito del Instituto Nacional Electoral y de la Secretaría de Salud o de la COFEPRIS, conforme a las atribuciones de la Ley General de Salud. No hace ninguna mención explícita de Gobernación, tampoco la hace sobre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mucho menos de Hacienda. Es decir, eso, ¿por qué ya no se metió en eso el instituto? Pues yo creo que con toda razón, porque ya lo dice la Constitución. La Constitución dice que el SCT va a opinar en materia de concesiones para el otorgamiento, modificación, renovación y revocación, pero es una opinión no vinculativa. Lo mismo dice la Secretaría de Hacienda, va a opinar sobre las contraprestaciones en un plazo perentorio, ¿sí?,
pero también sin efectos o fines vinculativos, de tal manera que no se pronuncia al respecto en su opinión el Instituto Federal de Telecomunicaciones, yo creo que lo da por bueno, y aquí en esta otra cuestión de los contenidos sí reconoce la colaboración de otras autoridades, como ya lo comenté, y dice, en estas que nos tocan a nosotros particularmente, debemos tener pues el instrumental suficiente para llevarlo al cabo, pero ya lo verán ustedes en el texto que les voy a entregar en un momento más. En cuanto a las reuniones que dice que puede haber fuera, pues mira, la verdad es que son expertos en el Pacto por México, así le hicieron en lo oscurito, ¿no? Entonces ahora resulta que les sorprende cuando se dedicaron a hacer una serie de iniciativas y proyectos que nos mandaron aquí como si fuéramos ventanilla de trámites, pero pues en este caso particular sí sería bueno que él dijera quién es, cuándo, dónde, ¿sí? Y que a qué teme. A mí aquí nosotros, como se los dije, pasando a la tercera pregunta, ya estamos en sesión permanente de Comisiones Unidas. Entonces, en ese sentido, y quedamos y comprometimos, todas nuestras sesiones van a ser públicas, ¿sí? Pero claro, en esta semana pues vamos a hacer mucho trabajo al interior de nuestros grupos parlamentarios y tener acercamientos entre nosotros como legisladores. Afortunadamente las mesas directivas son muy plurales y en ese sentido pues tendremos que ir avanzando en la construcción de un dictamen. ¿Con base en qué? Pues con base en las iniciativas que tenemos a la vista, con base en lo que escuchamos en el foro la semana pasada de 3 días, quienes estuvimos en el foro, porque ahora resulta que van a venir a opinar, sí, varios legisladores que están en su derecho, pero con menos información que los que sí estuvimos atentos a estas opiniones, y con base en eso, pues los presidentes de las comisiones somos los responsables de impulsar la elaboración del dictamen correspondiente. Entonces lo vamos a elaborar entre nosotros y lo vamos a presentar a Comisiones Unidas, como les dije, a más tardar el día 21 o 22 de abril para ser discutido y para ser votado, y una vez que tengamos ese dictamen lo entregamos a mesa directiva, tan transparente y directo como esto. Y haciendo nuevamente la aclaración, no esperen unanimidades en esto, no las va a haber. Senador, buenas tardes. Usted como presidente de la comisión, digamos, coordinadora de todo este proceso, o la principal, es el responsable del dictamen que se va a presentar en Comisiones Unidas. Y quiero saber si yo conté a ojo de buen cubero 18 sugerencias del Instituto Federal de Telecomunicaciones para hacer precisiones, para adecuarlo a lo que se está haciendo en ley de competencia y otros temas que usted mencionó. Si usted considera que como presidente de la Comisión Madre es necesario introducir estos cambios que está pidiendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones al dictamen, lo cual ya implica que la iniciativa original del presidente de la República tendrá pues cambios respecto a cómo fue presentada. Esta es la primera pregunta que le quiero hacer, senador. La segunda, usted nos comenta que no los comentó desde la vez pasada, no se apuesta por la unanimidad. Eso me implica, senador, que usted sabe que en estos momentos ya el dictamen contaría ya con los 65 votos que necesita para hacer una ley realidad. Dos, senador, hay algunos grupos, tanto del PAN como del PRD, asociados con organizaciones civiles, que están buscando una alternativa fuera del Congreso para lograr cambios. Como presidente de la Comisión Madre de este proceso, ¿usted aceptará presiones desde fuera para que el dictamen que usted presente esté sujeto a lo que estos grupos quieren, o se mantendrá, digamos, en el camino exclusivo del legislativo, de la ruta normal? Y tres, senador, retomando un poco la pregunta anterior, usted dice que desconoce que hay alguna mesa alterna a lo que usted está haciendo en el dictamen. Le pregunto a Javier Lozano, ¿aceptará que algún grupo político, ya sea del PRD, del PRD o del PRI, le llegue a usted con un dictamen alterno y se lo quiera imponer como el dictamen verdadero que se presentará a comisiones? Gracias. Mira, a ver, si es de considerar, son 16 puntos, Leti, de este documento, son 16 temas en los que está haciendo su planteamiento, y claro, antes hace pues mención de los puntos que considera muy valiosos, ¿no?, de las iniciativas, pero desde luego que son dignos de considerar todos y cada uno de los aspectos que plantea el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Digamos, aquí será también una cuestión de grado, ver hasta dónde hay coincidencia de visión entre ellos como comisionados y nosotros como legisladores. Pero bueno, pues ha sido, yo le puedo decir que es un documento muy respetuoso, muy institucional, muy ponderado, muy cuidado, ¿sí? Que sí nos deja el margen para hacer una reflexión sobre estos temas y hacer las adecuaciones necesarias. Y esto responde a tu pregunta dentro de este mismo bloque. Por supuesto que esta iniciativa, este paquete de iniciativas del presidente de la República va a sufrir modificaciones, no tengo la menor duda. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es un paquete muy ambicioso de muchos artículos, son 302 artículos de la ley convergente y otras tantas, son otras 10 leyes que se están tocando. Entonces, a la luz de lo que escuchamos en los foros, de nuestras propias reflexiones, de lo que hemos venido revisando en las 2 últimas horas, de esta opinión del Instituto Federal de Telecomunicaciones y las que se acumulen esta semana, pues necesariamente vamos a hacer adecuaciones. Yo creo que eso además es algo que el Ejecutivo sabe o debiera saber, ¿sí? Que no va a pasar esto como cuchillo en mantequilla, pero sí, claramente vamos a tratar de ver lo rescatable de su proyecto y hacer las adecuaciones para enriquecerlo, ¿no? Bueno, segundo, que si están o no los votos, yo también creo que una vez que tengamos un buen dictamen, Comisiones Unidas, las presidencias de las Comisiones Unidas, sus mesas directivas, yo confío en que va a salir bien, no por unanimidad en Comisiones Unidas, ni mucho menos en el Pleno. Pero también considero que va a haber la mayoría suficiente para pasar esto, no 65 votos. Yo apuesto que va a haber muchos más, ¿sí? Pero habrá que esperar a que llegue ese dictamen en el cual yo sí espero que al menos a nivel de las presidencias de las Comisiones Unidas, de sus mesas directivas, al menos tengamos una mayoría, digamos, más que suficiente. Y esto, bueno, pues en cuanto a que si nos vamos a someter a presiones, miren, si no hemos sucumbido, no nos hemos sometido a las presiones de los grandes grupos empresariales que están o resultarán de una u otra manera afectados o beneficiados por este nuevo orden legislativo, mucho menos por quienes han decidido, y están en su derecho, es un derecho humano fundamental, la libertad de asociación para tratar fines lícitos, conforme al artículo 9 constitucional, pero si creen que en lugar del Congreso de la Unión, ahora el nuevo foro es el Teatro Metropolitan, actores incluidos, están totalmente equivocados. Eso es desconocer el orden institucional y constitucional que tenemos. Esto se va a ver aquí como Cámara de Origen y luego en la Cámara de Diputados como Cámara Revisora. Y se va a ganar por mayoría de votos y punto. Así va a pasar esta legislación. Lo otro es propio de la libertad de expresión, que bueno, se sienten más cómodos haciendo eso, que bueno. Me sorprende ver que hay tantos expertos en telecomunicaciones, no lo sabía, francamente estoy gratamente sorprendido, me da mucho gusto ver que además de tantas otras cualidades que tienen, artísticas, intelectuales, personales, políticas, también son expertos en telecomunicaciones. Eso enriquece mucho a la nación. Pero no hay tal presión y aquí lo vamos a sacar los que con seriedad estamos haciendo este trabajo. Con seriedad y cumpliendo con nuestra responsabilidad institucional, ¿sí? Y por último, esto de la mesa alterna, miren, también que no les extrañe una cosa, si es una iniciativa del Ejecutivo, ¿sí? Cuando nosotros presentamos iniciativas como cuando éramos gobierno federal, naturalmente hacíamos labor de cabildeo con el Congreso, hombre, ni modo que lo dejes así como niño en canasta, tocas la puerta y te vas corriendo. Pues claro que no, tienes que hacer tu cabildeo y tienes que estar tratando de convencer a propios extraños de las bondades de tu proyecto. Así que a mí no me extraña en su caso que el gobierno, a través de las distintas oficinas de dependencias que tienen cargadas al respecto, Gobernación, Comunicaciones, en fin, pues hagan su labor de convencimiento a los legisladores. Pues es la iniciativa del presidente de la República, ¿no? Pero de ahí a que quieran imponer un dictamen, ahí sí no. Bienvenidas sus opiniones, por supuesto, ¿sí? Si nos quieren mandar algo por escrito como lo mandó el instituto, bienvenido. Quieren hacer su labor con el propio PRI, como lo ha venido haciendo el subsecretario, están en su derecho, hombre, ¿sí? Pero el dictamen va a salir de aquí y lo vamos a votar aquí. David. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes. Quisiera nada más para reiterar lo que le preguntaba a mi compañera. ¿De dónde va a surgir el dictamen que se va a comenzar a tramitar en las comisiones? O sea, las modificaciones no van a venir, si se están llevando mesas alternas en las cuales se está discutiendo con las dirigencias nacionales
hay la posibilidad de que ahí les envíen un dictamen de modificaciones para el documento, porque ustedes ya tienen un documento del Ejecutivo Federal, entonces van a trabajar sobre ese y sobre las iniciativas que ya propusieron varios senadores, varios legisladores al respecto, o van a esperar, digamos, estos paquetes que se están haciendo de modificaciones, de consenso de grupos de dirigencias políticas, y a partir de ahí van a trabajar, o ustedes van a elaborar como su propio dictamen y ahí van a incluir las modificaciones que vayan proponiendo los senadores dentro de las mesas que se lleven ya conforme a la discusión de los grupos. Y quisiera preguntarle, aparte de esta discusión que se ha derivado en cuanto a el lado de la radiodifusión y este aspecto que ha sido como de los más controvertidos, hay movimientos y organizaciones sociales que están preocupados por las implicaciones de estas iniciativas respecto a la cuestión de Internet, del acceso a Internet de los proveedores, y precisamente por la cuestión de la censura que se prevé, pueda ser a solicitud de cualquier autoridad el hecho de bajar cierto contenido, el hecho de realizar incluso investigaciones en materia de seguridad por alusiones que hagan los usuarios dentro de su acceso a Internet. Entonces, ¿qué mensaje le daría a estos sectores que están preocupados porque se esté reviviendo o se está intentando introducir las cuestiones que se eliminaron la vez pasada en la discusión del acta? ¿Podría haber el peligro de que haya esta nueva regulación o esta censura hacia el Internet dentro de la iniciativa, que ha sido como un punto que se ha dejado un poco de lado al respecto? Gracias. Mira, a ver, que si hay una mesa alterna o no, yo insisto, mesas alternas no hay, o no hay una mesa alterna para este tema. ¿Quién va a presentar el dictamen? Lo vamos a hacer nosotros, las Comisiones Unidas, los presidentes de las 3 Comisiones Unidas, ¿sí? Y bueno, y yo como soy el presidente de la comisión primera en turno para este dictamen, yo voy a impulsar que esto ocurra en tiempo y forma, ¿sí? Y ese dictamen va a salir de nosotros, no de ninguna otra mesa, claramente sí, considerando pues las opiniones que hemos venido escuchando. Segundo, estas organizaciones sociales, yo entiendo su preocupación, porque la tentación de poder bloquear ciertos contenidos, el flujo de información, puede ser muy grande. Pero sí debemos tratar de armonizar, pues, a ver, el objetivo fundamental de los artículos 6 y 7 constitucional es el derecho a la información, la libertad de expresión, son derechos humanos fundamentales, el acceso a las tecnologías de la información, a la sociedad de la información y el conocimiento, y señaladamente a Internet en banda ancha, ¿sí? Son derechos humanos fundamentales que no podemos ni debemos ignorar. Y en ese sentido hay que privilegiar al máximo las libertades y al máximo los derechos humanos fundamentales. Y entiendo que hay 2 cuestiones que preocupan de manera muy particular. Una que tiene que ver con aspectos de seguridad nacional, seguridad pública, seguridad nacional, que no solamente en Internet, yo diría que todos los medios de transmisión y de comunicación, ¿sí?, y todas las instituciones y todos los mecanismos que tengamos de entendimiento entre los mexicanos, pues deben respetar leyes e instituciones, punto, ¿sí? Entonces habrá que ver nada más si hay necesidad de poner ciertas salvaguardas y ciertas garantías y ciertas disposiciones para armonizar esta libertad máxima con el respeto o con la, digamos, colaboración a efectos de mantener y preservar la seguridad nacional y la seguridad pública. Habrá que verlo, pero hasta el límite de lo estrictamente necesario. Déjame ponértelo en otras palabras, ¿sí? Tanta libertad como sea posible y tanto Estado como sea estrictamente necesario, ¿sí? Y por otro lado, en cuanto a, y hay otro aspecto, que son los derechos de autor, porque de otra manera también se podría estar vulnerando, sobre pretexto del desarrollo tecnológico, dejar de respetar la propiedad intelectual. Entonces, simplemente veremos cómo armonizamos una cosa con otra, pero el mensaje es claro: nosotros somos pro libertades. Pues se los dice un cibernauta natural como yo. Estoy absolutamente a favor de que haya libertades en Internet al máximo posible, pero también reconociendo que hay ciertas salvaguardas que tenemos que preservar. En el contenido que establece específicamente ¿qué es lo que está poniendo en riesgo las cuestiones de Internet? En lo que usted ha detectado, en lo que ha leído del dictamen, ¿qué establece respecto a Internet? Bueno, esto que comentabas, por ejemplo, que cualquier autoridad puede en cualquier momento bloquear una señal, ordenar que se baje una señal o la geolocalización de unos aparatos, es peligrosísimo. O sea, yo sí creo que ahí hay un exceso de atribuciones a todo tipo de autoridades.
Entonces, aquí sí habría que acotar quiénes, cuándo y cómo realmente están legitimados como parte del Estado mexicano para tener cierta intervención y que sea estrictamente, ¿sí?, estrictamente casuístico, pero además excepcional cuando el caso estrictamente lo amerite. ¿Quién más? ¿Quién, perdón? Muchas gracias. Senador, ¿por qué no se ha tomado en cuenta en estas reformas secundarias, en estas leyes secundarias, las radios indígenas y comunitarias, por un lado? Por el otro, de los 65 senadores que necesitan, ¿cuántos ya tienen seguros y es mayoría calificada lo que se requiere? Por un lado, ¿cómo van a enmendar el quitarle el devolverle las atribuciones que la reforma constitucional le da al IFT? Gracias, senador. Mire, yo creo que aquí hay, debo decirle, por supuesto que están consideradas las radios indígenas y comunitarias porque son parte. ¿Man usted? No, de hecho les dan un tratamiento tanto en espectro radioeléctrico como en el tipo de concesiones, hablan del uso social y dentro del uso social están las indígenas y las comunitarias. Es estrictamente el mismo mandato constitucional reflejado al nivel de legislación secundaria y la verdad con asignaciones directas se les permite esta autosustentabilidad y bueno, pues la verdad es que incluso considerando esta opinión adicional del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues yo creo que va a quedar muy bien. Yo no me preocuparía por este capítulo en especial, creo que va a quedar muy cuidado, sí a favor de las redes comunitarias, las estaciones también indígenas, porque están dentro del rubro de las concesiones sociales y con estos criterios que se acaban de señalar, yo no le veo ningún problema para que esté incorporado. Usted hablaba que si es mayoría calificada necesaria, no. Como esta es una legislación secundaria, son leyes, digamos, ordinarias, entonces lo que la Constitución prevé es la mitad más uno de los votos de los individuos presentes en la sesión de que se trate. No se requiere mayoría calificada de 2/3 partes, no sé cuántos votos vaya a haber a la mera hora, no lo puedo anticipar, pero confío en que será el número suficiente de votos para salir adelante con esta reforma. Y en cuanto a las atribuciones, pues vamos a hacer esta revisión a la luz de lo que nos dice el Instituto, a la luz de lo que nos dijeron los expertos, de nuestras propias reflexiones, lo que dijeron también los constitucionalistas que estuvieron con nosotros. Si usted se fija, no fue tan unánime, no hubo una unanimidad de criterios en esto. Entonces vamos a ver cómo armonizamos para que haya un respeto y un apego a letra y espíritu de la Constitución, pero entendiendo esta colaboración entre autoridades a la que ya se refirió el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones. Muchas gracias. Senador, buenas tardes. Preguntarle si esta falta de mayoría no va a deslegitimizar esta reforma, sobre todo bajo la sombra de la acción de inconstitucionalidad de 2007, y si no temen ustedes que se repita la historia, que otra vez se vuelva a presentar una acción de inconstitucionalidad. Y una segunda y última, usted, después de los foros, como presidente de la Comisión de Comunicaciones, ¿qué puntos va a poner sobre la mesa en la discusión ya en comisiones que discrepen de la iniciativa del Ejecutivo? Gracias. Mira, en cuanto para que pase una reforma legal, de una legislación ordinaria, de una ley federal, lo que prevé la Constitución son mayorías simples, la mitad más uno de los individuos presentes. Aspirar a que para que una pieza legislativa goce de la legitimidad necesaria, se requiere unanimidad. Es una aspiración, yo diría, pues casi una utopía. En algunos aspectos sí podemos lograr esa unanimidad, en otros no, ¿verdad? Y conforme vamos adentrando en los aspectos tan técnicos en materia energética, de telecomunicaciones, vas viendo que las posiciones se van incluso separando más al llegar a una polarización, ¿no? Y por eso es que se prevé un esquema de mayorías, como en toda democracia. Entonces yo no diría que si no logramos unanimidad, esta no sea una reforma legítima, no. También me parecería muy grave que el PRI se fuera solito con los votos del Verde y dijera, ya le hicimos. Ahí sí creo que les costaría mucho trabajo defender esto públicamente. Aunque tuvieran la validez legal, sí creo que les costaría mucho trabajo hablar de esa legitimidad, siendo el único partido, el del gobierno, imponiendo la voluntad del presidente. Pero si logramos, como yo estimo, que hay una amplia mayoría con la participación de otros grupos parlamentarios. ¿Yo por qué lo estoy diciendo así? Porque confío en que les voy a presentar un buen dictamen, hombre,
porque confío en que voy a hacer un trabajo serio y que va a convencer a muchos de que ese es un buen documento y que vamos a, varios del PAN, del PRD, Partido del Trabajo, en fin, a estar en el mismo sentido, pero no todos, no todos. Pero yo no hablaría entonces de legitimidad o no en función del número de votos. Si va el PRI solito y dice, pues como llegó la iniciativa del presidente y así nos vamos, ahí sí van a tener un problema. Pero no veo que tampoco estén en esa lógica, no veo que estén en esa dinámica. Y en cuanto a qué puntos, mira, también es quizás un poco apresurado de mi parte decir cuál va a ser mi opinión ya puntual, porque además la voy a desarrollar en el dictamen o en el proyecto de dictamen. Pero sí algunas cuestiones me quedaron claras de las coincidencias que hubo, es el tema de sanciones, el tema de seguridad jurídica en general en todos los procesos, del debido proceso, y particularmente para el otorgamiento, modificación o renovación de las concesiones, y las sanciones para efectos también de una posible revocación de las mismas, de las asimetrías de las que estamos hablando en las temporalidades, y sobre todo de esta cuestión también de la colaboración con la justicia, que pareciera que es excesiva, que se le dan demasiadas facultades a demasiada gente, sobre pretexto de colaborar con la justicia, que pudiera haber abusos, discrecionalidad e incluso invasión sobre datos personales, esto de reservar 2 años, todas las conferencias de todo tipo de operadores, pareciera que son temas excesivos. Entonces, sí hay cuestiones que ya desde ahora podemos perfilar, montos de sanciones que pareciera que no guardan proporcionalidad respecto a la gravedad de la falta de la que se está hablando, ¿sí? Algunas cuestiones propias al interior del instituto que deben quedar más en el pleno que con la presidencia o viceversa, en fin, cuestiones de esa índole que yo pienso que sí van a tener que ser recogidas, y algunas otras que aquí se ha comentado por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero pienso, y con esto termino, que vamos por el camino adecuado, que vamos por el camino correcto, y que si… y hace rato se hablaba tú misma, ¿no?, de la acción de inconstitucionalidad. Mira, otra vez, esta es una atribución, una facultad que tienen pues el 33% de los diputados, el 33% de los senadores, el Procurador General de la República, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en términos constitucionales, siempre tendrán la puerta abierta para ejercer su derecho de acción. Eso no significa que tengan la razón. Y lo que sí espero es que aquí, y quienes somos abogados y que conocemos derecho constitucional y derecho administrativo, cuidemos al máximo las cosas a fin de no caer en una contradicción que pudiera llevarnos a que una acción de inconstitucionalidad sí surta sus efectos. Vamos a cuidar las cosas de tal manera que sea una buena ley, pero con estricto apego a la Constitución. No tenemos que aspirar a lo contrario. Lo vamos a cuidar, pero de que están en su derecho de presentar la acción de inconstitucionalidad y que casi te firmo y te apuesto a que lo van a hacer, porque ni modo que queden mal con el público para el que torean, pues claramente lo van a hacer, lo cual no significa que en esta ocasión vayan a tener razón. Pues muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes, y puedes entregar las copias.